Imaginen ser declarados sin esperanza, con los días contados por los mayores especialistas médicos de México. Este fue el destino de Elvira Sánchez, una mujer de 62 años cuyo cuerpo se consumía día tras día por una enfermedad terminal que la medicina moderna consideraba imposible de vencer. Los médicos habían sido claros, no quedaba nada por hacer, solo esperar lo inevitable. En una cama del Hospital Central de la Ciudad de México, Elvira yacía débil, su cuerpo frágil apenas reconocible para quienes la conocían. El cáncer agresivo había invadido órganos vitales, dejándola sin fuerzas para siquiera incorporarse sin ayuda. El doctor Javier Herrera Cervantes, oncólogo jefe con décadas de experiencia y reconocimiento internacional, había revisado personalmente cada prueba, cada análisis, cada posibilidad de tratamiento, solo para llegar a la misma conclusión devastadora: desahuciada. Mientras los pasillos del hospital se llenaban de batas blancas y términos científicos, a pocos kilómetros se alzaba majestuosa la Basílica de Guadalupe, hogar de la tilma sagrada, ese ayate milenario donde la imagen de la Virgen apareció milagrosamente ante Juan Diego hace casi 500 años. Un objeto que ha desafiado el tiempo, la ciencia y la lógica, conservándose intacto cuando debería haberse desintegrado siglos atrás. ¿Sería posible que este objeto, este símbolo de fe que ha resistido análisis científicos durante generaciones, pudiera intervenir donde la medicina más avanzada había fracasado? ¿Podría existir una conexión entre un manto antiguo y la curación de una enfermedad terminal en pleno siglo XXI? Antes del diagnóstico, Elvira llevaba una vida tranquila, dedicada a su familia y a pequeñas devociones cotidianas. Asistía a misa los domingos, rezaba ocasionalmente a la Virgen de Guadalupe, pero nunca había sido lo que llamaríamos una devota fervorosa. Era simplemente una madre y abuela mexicana con una fe discreta y personal. Pero ahora, con la sentencia médica sobre sus hombros, todo había cambiado. Su hogar se había convertido en una extensión del hospital, con medicamentos, equipos médicos y el constante ir y venir de su hija Sofía, enfermera de profesión, quien se había convertido en su cuidadora principal. La vida que conocía había desaparecido, reemplazada por dolor, incertidumbre y la cuenta regresiva de días que, según la ciencia, le quedaban por vivir. Con los días contados por la medicina, su única esperanza reposaba ahora en algo que desafiaba toda la razón. Algo que ni los médicos más brillantes, ni los equipos más sofisticados podían explicar o predecir. Algo que cambiaría para siempre no solo su vida, sino la forma en que entendemos los límites entre la ciencia y la fe. El deterioro de Elvira avanzaba implacablemente. Cada mañana traía nuevos síntomas, dolores más intensos que los calmantes apenas lograban mitigar. Su piel, antes vibrante, ahora mostraba un tono amarillento y se adhería a sus huesos como papel fino. Los médicos habían explicado que el cáncer se extendía por su sistema linfático, comprometiendo órganos vitales uno tras otro, en una cascada imparable de destrucción celular. Durante meses, Elvira había sido sometida a todo el arsenal terapéutico disponible: cirugías exploratorias, radioterapia intensiva, protocolos experimentales de quimioterapia, que dejaban su cuerpo aún más debilitado. Cada tratamiento había fracasado, y cada nuevo intento parecía solo prolongar su sufrimiento sin ofrecer verdadera esperanza. La palabra desahuciada resonaba como una sentencia definitiva en los informes médicos. El doctor Herrera había sido claro en su última visita: «Lo siento, hemos agotado todas las opciones terapéuticas disponibles. En este punto, debemos enfocarnos en medidas paliativas para garantizar su comodidad». Esas palabras, pronunciadas con la fría precisión de la ciencia, habían caído como un mazazo sobre la familia. Sofía, con su uniforme de enfermera y el corazón destrozado, vivía una doble agonía. Como profesional de la salud, entendía perfectamente cada término médico, cada valor en los análisis, cada signo de deterioro en el cuerpo de su madre. Como hija, se sentía impotente, atrapada entre su conocimiento científico, que le confirmaba lo inevitable, y su desesperación por encontrar una salida que la medicina no ofrecía. El conflicto interno de Elvira era aún más profundo. Algunas noches, exhausta por el dolor, casi deseaba que todo terminara pronto. Otras, se aferraba desesperadamente a cada segundo de vida, pensando en los rostros de sus nietos, que quizás no vería crecer. ¿Por qué a mí?, se preguntaba en silencio.
mientras las lágrimas recorrían sus mejillas hundidas. La familia enfrentaba un dilema desgarrador. ¿Debían aceptar el veredicto científico y prepararse para lo inevitable? ¿O existía alguna posibilidad, por remota que fuera, más allá de los límites de la medicina moderna? Sofía, quien había dedicado su vida a la ciencia médica, comenzaba a cuestionarse si existían respuestas que no se encontraban en los libros de texto o en los laboratorios. Fue el padre Miguel, el anciano párroco que visitaba regularmente a Elvira, quien mencionó por primera vez la posibilidad de buscar consuelo en la Basílica de Guadalupe. «La ciencia tiene sus límites, hija», le dijo a Sofía con voz serena. «A veces, cuando la medicina no tiene más respuestas, es momento de buscar en otro lado. La tilma de nuestra madre ha sido testigo de lo inexplicable durante siglos. La sugerencia encontró resistencia inicial. Algunos familiares consideraban que era cruel alimentar falsas esperanzas. El propio doctor Herrera, al enterarse, había fruncido el ceño con desaprobación profesional. «Entiendo la necesidad de consuelo espiritual», había comentado, «pero temo que esto solo distraiga de la realidad que debemos afrontar». Pero ¿qué quedaba por perder? Con cada día trayendo más dolor y menos esperanza, la familia de Elvira enfrentaba la decisión más difícil de sus vidas. Trasladar a una paciente terminal a la basílica presentaba riesgos médicos significativos, pero la alternativa era simplemente esperar lo inevitable en una cama de hospital. Así, en un acto de fe desesperada, ellos se volvieron hacia la Madre de México, en la esperanza de un milagro que desafiaría todo lo que la ciencia moderna consideraba posible. La Basílica de Guadalupe resplandecía aquella mañana de diciembre, con la luz filtrándose a través de los vitrales y bañando el interior con un resplandor casi sobrenatural. Peregrinos de todo México se movían en silencio reverente, algunos de rodillas, otros con lágrimas en los ojos. En medio de esta escena de devoción, un pequeño grupo avanzaba lentamente hacia el altar principal, Sofía empujando una silla de ruedas donde Elvira, conectada a un tanque de oxígeno portátil, parecía más una sombra que un ser humano. La llegada había sido un desafío logístico y médico. Sofía había coordinado una ambulancia, obtenido permisos especiales y preparado todo el equipo necesario para mantener estable a su madre durante el trayecto. El padre Miguel los acompañaba, murmurando oraciones y ofreciendo apoyo espiritual. Cada metro recorrido dentro de la basílica parecía una pequeña victoria contra el pronóstico médico que había desaconsejado rotundamente el traslado. Cuando finalmente se detuvieron frente al altar donde se exhibía la sagrada imagen de la Virgen de Guadalupe en su tilma milenaria, Elvira levantó la mirada con un esfuerzo visible. Sus labios resecos se movieron en una oración silenciosa que solo ella y la Virgen podían escuchar. «Madre mía», susurró con voz apenas audible, «si es tu voluntad, dame fuerzas para ver crecer a mis nietos, y si debo partir, dame paz para aceptarlo». En un momento que pareció detener el tiempo, Sofía ayudó a su madre a incorporarse ligeramente. Con manos temblorosas, Elvira extendió sus dedos hacia una pequeña réplica bendecida de la tilma que el padre Miguel sostenía para ella. El contacto fue breve, apenas un roce de sus dedos contra la tela, pero en ese instante, algo indescriptible ocurrió. Una sensación cálida, como una corriente eléctrica suave, recorrió el cuerpo de Elvira desde sus dedos hasta cada rincón de su ser. No fue dolor, no fue sobresalto, sino una oleada de calor reconfortante que la envolvió por completo. Sus ojos se abrieron con sorpresa mientras una sensación de ligereza reemplazaba el peso constante del dolor que la había acompañado durante meses. «Algo está pasando», murmuró Elvira, con una claridad en su voz que Sofía no había escuchado en semanas. «El dolor está disminuyendo». Sus mejillas, antes pálidas como la cera, parecieron recuperar un leve tono rosado ante los ojos incrédulos de quienes la acompañaban. En las horas siguientes, ocurrió lo inexplicable. De regreso en casa, Elvira pidió agua y luego, para asombro de todos, solicitó algo de comer. Hacía días que apenas podía tragar líquidos, y ahora estaba sentada en la cama, consumiendo una pequeña porción de caldo con apetito renovado. La fiebre que había sido constante durante semanas desapareció completamente. Sofía, con su entrenamiento médico, fue la primera en notar los cambios objetivos. La respiración de su madre se había normalizado, el color amarillento de su piel comenzaba a desvanecerse, y lo más sorprendente, los ganglios inflamados en su cuello
que habían sido un indicador visible del avance del cáncer, parecían haber reducido su tamaño considerablemente en cuestión de horas. «Esto no es posible», murmuró Sofía mientras tomaba los signos vitales de su madre. La presión arterial se había estabilizado. La saturación de oxígeno había mejorado hasta niveles que no veía desde hace meses. Como enfermera, sabía que las remisiones espontáneas existían, pero nunca había presenciado algo tan rápido, tan dramático, especialmente en un caso tan avanzado como el de su madre. La decisión fue inmediata. Había que contactar al doctor Herrera. A pesar de ser domingo, el oncólogo accedió a visitar a la paciente en su domicilio, más por cortesía profesional que por expectativa de encontrar algún cambio significativo. Lo que encontró lo dejó sin palabras. El doctor Herrera llegó con el ceño fruncido, preparado para enfrentar expectativas infundadas o interpretaciones emocionales de pequeñas fluctuaciones en los síntomas. Sin embargo, al examinar a Elvira, su expresión de escepticismo profesional dio paso a una de absoluta perplejidad. «Esto es inusual», fue todo lo que pudo decir mientras palpaba repetidamente las áreas donde antes había masas tumorales palpables. Los primeros exámenes realizados al día siguiente confirmaron lo que parecía imposible. Los marcadores tumorales habían caído en picada. Las imágenes mostraban una reducción dramática de las masas cancerígenas, y los órganos que habían estado al borde del colapso mostraban signos de recuperación. El equipo médico completo quedó en shock ante los resultados. Después de tocar la sagrada tilma, lo que ocurrió en las horas siguientes desafiaría todo lo que la medicina conocía y cambiaría para siempre la vida de Elvira. En un instante que duró una eternidad, algo en el aire había cambiado, algo que la ciencia no puede medir. El toque de fe había desencadenado una fuerza inexplicable, y ahora la sentencia de muerte había sido desafiada. El mundo científico necesitaba enfrentar la perplejidad de una cura sin explicación. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad médica. Elvira fue sometida a una batería exhaustiva de pruebas en el Hospital Central: análisis de sangre completos, tomografías computarizadas, resonancias magnéticas, biopsias de seguimiento. Cada examen estaba diseñado para confirmar o refutar lo que parecía imposible: la remisión casi instantánea de un cáncer terminal en fase avanzada. Los resultados dejaron atónito al equipo médico. Las imágenes mostraban una reducción de más del 80% en las masas tumorales principales. Los marcadores en sangre habían caído a niveles que bordeaban lo normal. La función hepática y renal, que había estado severamente comprometida, mostraba signos de recuperación que los especialistas describieron como sin precedentes. En términos de velocidad, el doctor Herrera, con casi 3 décadas de experiencia oncológica y publicaciones en las revistas médicas más prestigiosas del mundo, se encontraba en una posición profesionalmente incómoda. «No puedo explicar lo que estoy viendo», confesó durante una reunión con el equipo médico. «He presenciado remisiones espontáneas antes, pero nunca algo tan rápido, tan completo, especialmente en un caso con metástasis múltiple como el de la señora Sánchez». Sofía se convirtió en el puente crucial entre el mundo médico y la experiencia familiar. Su formación como enfermera le permitía entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo desde una perspectiva clínica. «Yo administré los últimos tratamientos paliativos», explicaba a los médicos incrédulos. «Yo vi los últimos resultados antes de la visita a la basílica. Lo que están viendo ahora es médicamente imposible según todo lo que me han enseñado». Ante la creciente perplejidad, el caso de Elvira comenzó a atraer la atención más allá del Hospital Central. Un equipo de investigadores de la Universidad Nacional solicitó permiso para documentar el caso. La Asociación Médica Nacional formó un comité especial para investigar lo que algunos ya llamaban el milagro de la basílica. Periodistas comenzaron a hacer preguntas y pronto la historia de Elvira se filtró a los medios locales. El padre Miguel observaba todo esto con una sonrisa serena. «La ciencia busca explicaciones, y está bien que lo haga», comentó cuando un grupo de médicos le preguntó sobre los detalles exactos de lo ocurrido en la basílica. «Pero hay realidades que trascienden lo que podemos medir con instrumentos. La fe opera en dimensiones que la ciencia apenas comienza a vislumbrar». Para Elvira, la experiencia era profundamente personal. Mientras su cuerpo se recuperaba a un ritmo que asombraba a los especialistas, ella experimentaba una transformación interior igualmente profunda. «No puedo explicarlo con palabras», confesaba a quienes le preguntaban. «Sentí como si la Virgen me envolviera en su manto.
como si me dijera que aún no era mi tiempo, que todavía tenía un propósito aquí. La familia Sánchez se encontró dividida entre la alegría por la recuperación y la incomodidad ante la creciente atención pública. Los teléfonos no dejaban de sonar. Personas desconocidas aparecían en la puerta de su casa, algunas buscando bendiciones, otras queriendo escuchar de primera mano los detalles del milagro. La privacidad se convirtió en un lujo escaso. A las 6 semanas del evento en la basílica, Elvira había recuperado casi por completo su peso normal. Podía caminar sin asistencia, su apetito había vuelto, y el color saludable de su piel contrastaba dramáticamente con la palidez cetrina que había caracterizado sus últimos meses de enfermedad. Los médicos, aún cautelosos, comenzaron a usar términos como remisión completa en sus informes. El caso provocó debates acalorados en la comunidad médica. Un grupo de especialistas, liderado por el doctor Méndez del Instituto Nacional de Cancerología, argumentaba que debía existir una explicación científica aún no descubierta. Quizás estamos ante un nuevo mecanismo inmunológico, un fenómeno de autorreparación celular desencadenado por factores psicosomáticos. Teorizaba en un simposio especial dedicado al caso. Otro grupo, más abierto a explicaciones multidisciplinarias, comenzó a investigar la intersección entre la fe y la fisiología humana. La doctora Carmona, neuróloga de renombre, presentó estudios sobre cómo los estados de profunda experiencia espiritual podían alterar significativamente patrones cerebrales y desencadenar cascadas bioquímicas con efectos sistémicos en todo el organismo. No estamos negando la posibilidad de intervención divina, aclaraba, sino explorando los mecanismos a través de los cuales ésta podría manifestarse físicamente. La Basílica de Guadalupe, mientras tanto, experimentó un aumento significativo de visitantes. Peregrinos de todo México y más allá llegaban con esperanzas renovadas, muchos trayendo a sus propios enfermos. Las autoridades eclesiásticas, siempre cautelosas con los reclamos de milagros, iniciaron su propio proceso de investigación, siguiendo protocolos establecidos para tales casos. El arzobispo de México, en una declaración cuidadosamente redactada, expresó: "La Iglesia observa con interés el caso de la señora Sánchez y agradece los testimonios de fe renovada que ha inspirado. Sin embargo, debemos recordar que el verdadero milagro de Nuestra Señora de Guadalupe es su mensaje constante de amor y compasión para todos, especialmente los que sufren, independientemente de si reciben una curación física". 3 meses después del evento, Elvira regresó a la basílica, esta vez caminando por su propio pie. La visita, planeada como un acto privado de agradecimiento, se convirtió en un evento cuando decenas de personas la reconocieron y se acercaron para tocarla, como si algo de la gracia recibida pudiera transferirse a través de ella. El padre Miguel tuvo que intervenir para crear un espacio de oración tranquila para la familia. En casa, Elvira comenzó a recibir cartas de personas de todo el país. Algunas compartían sus propias historias de enfermedad y esperanza. Otras pedían consejos, como si ella tuviera alguna fórmula secreta para obtener un milagro. "No soy nadie especial", insistía Elvira. "Solo soy una mujer que recibió una gracia que no merecía. La Virgen escucha a todos sus hijos con el mismo amor". Sofía, mientras tanto, enfrentaba su propia crisis profesional. Como enfermera formada en la tradición científica, la experiencia de su madre desafiaba todo lo que había aprendido. "Estoy viviendo en 2 mundos", confesó a una colega. "Como profesional de la salud, busco explicaciones racionales. Como hija y como testigo de lo ocurrido, sé que presencié algo que trasciende nuestro entendimiento actual". El doctor Herrera, quizás el más transformado entre los profesionales médicos involucrados, comenzó a incorporar preguntas sobre bienestar espiritual en sus consultas con pacientes terminales. "No estoy prescribiendo religión", aclaraba en una entrevista para una revista médica. "Estoy reconociendo que existe una dimensión de la experiencia humana que la medicina moderna ha ignorado por demasiado tiempo y que podría tener implicaciones terapéuticas que apenas comenzamos a comprender". A los 6 meses, un equipo internacional de investigadores publicó un estudio preliminar sobre el caso de Elvira en una prestigiosa revista médica. El artículo, titulado "Remisión espontánea acelerada en carcinoma metastásico, un caso extraordinario", documentaba meticulosamente cada aspecto médico del caso, concluyendo con la frase que resonaría en conferencias médicas durante años:
Los mecanismos detrás de esta remisión sin precedentes permanecen sin explicación dentro de los paradigmas oncológicos actuales. Un año después del día en la Basílica, la familia Sánchez organizó una misa de acción de gracias. Lo que habían planeado como una ceremonia íntima se convirtió en un evento que llenó la iglesia local hasta desbordarla. Personas de todas las edades y condiciones sociales se reunieron para celebrar lo que muchos consideraban un testimonio vivo de la intervención divina en el mundo moderno. Durante la ceremonia, Elvira, radiante de salud y con una serenidad que muchos describieron como luminosa, se acercó al altar para compartir su testimonio. Hace un año, comenzó con voz clara que resonó en el recinto sagrado. Me preparaba para morir. Hoy, estoy aquí para celebrar la vida, no solo la mía, sino la vida divina que fluye a través de todos nosotros cuando nos abrimos a ella con fe. El momento culminante llegó cuando el arzobispo, que había decidido presidir personalmente la celebración, anunció que el caso de Elvira Sánchez había sido oficialmente presentado al Vaticano como posible milagro atribuible a la intercesión de la Virgen de Guadalupe. Un murmullo de asombro recorrió la congregación, seguido por un aplauso espontáneo que se transformó en una ovación de pie. Este proceso, explicó el arzobispo, es riguroso y puede tomar años. Pero lo que ya es innegable es el testimonio de fe que esta familia ha dado, y cómo su experiencia ha tocado corazones y renovado la esperanza de innumerables personas que enfrentan sus propias batallas contra la enfermedad y el sufrimiento. En ese preciso instante, mientras la luz del atardecer se filtraba por los vitrales de la iglesia creando un mosaico de colores sobre la congregación, Elvira sintió una profunda certeza. Su curación no había sido solo para ella. Era un mensaje, un signo para un mundo que desesperadamente necesitaba recordar que existen realidades más allá de lo visible, fuerzas de amor y sanación que trascienden las limitaciones de la ciencia y la razón humana. Sofía, observando a su madre desde el primer banco, comprendió finalmente la magnitud de lo que habían experimentado. No era solo una remisión médica inexplicable, sino un llamado a una forma más profunda de comprender la vida, la enfermedad, la sanación y el propósito. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras abrazaba esta nueva comprensión que integraba su formación científica con la innegable realidad espiritual que había presenciado. En los años siguientes, la vida de la familia Sánchez encontró un nuevo equilibrio. Elvira, completamente recuperada según todos los parámetros médicos, dedicó gran parte de su tiempo a visitar enfermos en hospitales y hogares. No prometía milagros ni curaciones, sino que ofrecía algo igualmente valioso: presencia compasiva y testimonio de esperanza. Sofía experimentó su propia transformación profesional. Sin abandonar su carrera como enfermera, se especializó en cuidados paliativos con un enfoque holístico que integraba aspectos físicos, emocionales y espirituales. Fundó un programa en el Hospital Central que capacitaba al personal médico para abordar las necesidades espirituales de pacientes terminales, independientemente de sus creencias religiosas. El Dr. Herrera, inspirado por el caso de Elvira, estableció un centro de investigación dedicado al estudio de remisiones espontáneas y factores psicoespirituales en la recuperación de enfermedades graves. No estamos buscando reemplazar la medicina basada en evidencia, explicaba en conferencias, sino expandir nuestra comprensión de lo que constituye evidencia y curación. La Basílica de Guadalupe incorporó discretamente el testimonio de Elvira en su ministerio pastoral, sin proclamarlo oficialmente como milagro hasta que el Vaticano completara su investigación. Los sacerdotes utilizaban su historia como ejemplo de la continua presencia maternal de la Virgen en la vida de sus devotos, especialmente en momentos de sufrimiento. El caso generó un diálogo sin precedentes entre comunidades científicas y religiosas en México. Simposios interdisciplinarios reunieron a oncólogos, neurólogos, psicólogos, teólogos y filósofos para explorar las fronteras entre ciencia y fe, entre curación física y transformación espiritual. Estos encuentros, inicialmente tensos, evolucionaron hacia intercambios respetuosos que reconocían la complejidad del ser humano y sus procesos de sanación. Periodistas y escritores continuaron interesándose en la historia. Un documental titulado Más allá de la medicina, el milagro de Elvira, ganó reconocimiento internacional, presentando el caso desde múltiples perspectivas y dejando espacio para que los espectadores formaran sus propias conclusiones.
El filme se convirtió en material de estudio en facultades de medicina y seminarios teológicos por igual. Para muchos pacientes con diagnósticos terminales, la historia de Elvira se convirtió en un faro de esperanza. No necesariamente esperanza de curación física, aunque algunos la buscaban desesperadamente, sino una esperanza más profunda, que el sufrimiento pudiera tener sentido, que no estaban solos en su dolor, que existía una presencia amorosa que los acompañaba incluso en los momentos más oscuros. Los escépticos, por supuesto, nunca faltaron. Algunos médicos insistían en que debía haber habido un error en el diagnóstico inicial, o que Elvira había respondido a tratamientos previos de manera tardía pero natural. Otros sugerían efectos placebo de proporciones extraordinarias. Estas voces formaban parte importante del diálogo continuo, manteniendo el rigor científico en las investigaciones en curso. El padre Miguel, quien había sido testigo del momento inicial en la basílica, fue transferido a una parroquia rural donde continuó su ministerio con renovada convicción sobre la intersección entre lo divino y lo humano. Lo que presencié con Elvira me confirmó algo que siempre he creído. Compartía con sus nuevos feligreses, que los milagros no son suspensiones de las leyes naturales, sino revelaciones de leyes más profundas que aún no comprendemos plenamente. 5 años después de aquel día fatídico en la basílica, Elvira celebró su 65 cumpleaños rodeada de familia, amigos y muchas personas cuyas vidas había tocado durante su segunda vida, como ella misma la llamaba. La mujer que una vez se había despedido de sus seres queridos ahora rebosaba vitalidad y propósito, un testimonio viviente de posibilidades que desafiaban explicaciones convencionales. El caso de Elvira Sánchez permanece como un enigma fascinante en los anales de la medicina y un testimonio poderoso en la tradición de fe guadalupana, ni completamente explicado por la ciencia ni simplemente relegado al ámbito de lo sobrenatural. Habita ese espacio fértil donde el misterio invita tanto a la investigación rigurosa como a la contemplación reverente. Para aquellos que enfrentan diagnósticos devastadores o acompañan a seres queridos en su lucha contra enfermedades terminales, la historia de Elvira ofrece una invitación a mantener la esperanza incluso cuando los pronósticos son sombríos, a buscar consuelo en tradiciones espirituales que han sostenido a la humanidad durante milenios, y a recordar que la ciencia, con todo su poder y precisión, aún no ha cartografiado todos los territorios de la experiencia humana. ¿Fue un milagro? ¿Una remisión médica extraordinaria pero natural? ¿O algo que existe en el espacio entre estas categorías? La respuesta quizás dependa menos de los hechos objetivos que de la disposición del corazón que contempla esta historia. Lo que permanece indiscutible es que, en un momento de absoluta desesperanza, una mujer encontró sanación en el abrazo de una tradición de fe, y esa sanación transformó no solo su cuerpo, sino incontables vidas tocadas por su testimonio. ¿Te encuentras enfrentando una crisis de salud o acompañando a alguien en esta situación? La historia de Elvira nos recuerda que el camino de la sanación puede tomar formas inesperadas. Si esta historia te ha conmovido, te invitamos a compartir tu propio testimonio de esperanza y sanación en los comentarios, explorar recursos que integran bienestar espiritual y atención médica, suscribirte a nuestro boletín para recibir más historias inspiradoras que exploran la intersección entre fe y ciencia. Recuerda, sea cual sea tu camino, no estás solo en tu búsqueda de sanación y significado.